Dar inicio a nuestra actividad del día de hoy de lectura de seminario. Antes de que comencemos, Diana Villa quiere presentarnos a todos algo. Entonces, bueno, le doy la palabra a Diana, por ahí debe estar. ¿Ya? ¿Me Sí. escuchan? Ujú. Muy buenas noches a todos. John, te vamos a robar 2 minuticos, lo siento, pero fue un evento de última hora. Saludarlos, darles las gracias por estar acá trabajando y compartiendo con nosotros cada 8 días este trabajo tan difícil pero interesante. Y estamos como ya terminando un semestre de mucho trabajo, de muchas cosas pasando en nuestro foro, entonces estamos celebrando por esta época. Y precisamente me acaba de comentar Mónica que ya Mónica y John James, vienen trabajando fuertemente estos últimos meses para llevar a cabo la culminación de nuestra página web y prácticamente está terminada. Entonces queríamos compartir con ustedes hoy, eh, como mostrarles un poquito en qué consiste, socializarla, que interactuemos un momentico con la página para que ustedes empiecen a familiarizarse con ella y sepan de una vez cómo va a funcionar. Para nosotros es muy importante porque se ha invertido mucho trabajo, allí vamos a poder encontrar la historia, todas las actividades, links a páginas que son relacionadas con nuestro trabajo, a la escuela, a la internacional de foros. Van a estar también como la información básica de todos los miembros del foro, de cuáles van a ser las actividades por venir. Entonces, estamos muy contentos de compartir con ustedes hoy eh, nuestra página web, que ya Ricardo nos va no sé si yo puedo mover aquí, hacer el favor de abrirla. Ricardo me escucha. Ricardo está conectado. Sí, yo lo veo conectado. Bueno, esperemos entonces un segundo, que como vamos a abrirla, me imagino que eso lleva como un momentico porque es para abrirla directo para el internet. Ya, aquí está cargando. ¿Será que se puede ver sin esos caracteres del computador? Ay, qué bonita. A mí me encanta. Entonces aquí pueden ver las actividades. Tiene la lectura de seminario, que es lo que vamos a trabajar hoy, que estamos trabajando el seminario, todas las actividades declaradas a la escuela, las clínicas. Podemos, si quiere, abrir un poquito como estas pestañitas de lo que es la presentación para mirar cómo va quedando nuestra página. Yo le estoy aquí dando para bajar. Solo como para que ustedes puedan visualizar. Luego la pueden, enseguida vamos a compartir el link de la página para que puedan interactuar con ella, mirar pues queremos dar las gracias por este trabajo a John James y a Mónica, que han invertido una cantidad de tiempo en esto y se nota. Miren qué bonito. A mí me encanta. Todas las actividades. En la ¿dónde es que está la de los miembros? Ahí está el registro histórico.
de muchas de las actividades que hemos hecho. Me parece que es en la de la presentación, tiene una pestañita donde salen todos los miembros del foro. La presentación, creo que, ¿cierto, Mónica? Que es en la presentación. Sí, sí, en la Ah, presentación. presentación tiene una pestañita. Aquí Arriba, Ricardo, en la parte de arriba hay un... Ahí dice miembros. exacto. Esa es la que quiere que Diana. Esa. Como para que veamos todos. Para que vean cómo quedaron de bonitos. Lo quedó muy linda. Sí. Todavía faltan como unos pequeños detalles, pero básicamente esta es nuestra página. Entonces, muchas gracias. Era solo eso como para hacer un lanzamiento oficial y compartir con ustedes estos nuevos eh, que son instrumentos y cosas que nos van a servir para seguir trabajando. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Sebastián, En gracias. el chat, discúlpame, Diana, en el chat dejamos el link a la página para que vayan y den una vueltecita. Perfecto. Gracias. Muchas gracias, Diana. Gracias a John y a Mónica por ese trabajo. A mí también me gustó mucho. Muy chévere quedó la página. Felicidades. Bueno, y entonces el día de hoy, retomando el trabajo que estamos haciendo de la lectura del seminario, John James nos va a hacer la presentación de la sesión del 29 de enero del 69, que se llama De Fibonacci a Pascal. Y bueno, ya ven la dificultad desde la vez pasada de el abordaje de este tema. Seguramente con los comentarios de John vamos a tener un poquito más de claridad, pero aún así es una sesión pues muy compleja, ¿no? Muy difícil. Entonces, bueno, John, te damos la palabra. Muchas gracias. Adelante. Gracias, Sebastián. Buenas noches para todos, para todas. Voy a compartir la pantalla para que puedan ir siguiendo conmigo la lectura del texto. Creo que así es más fácil. Y les ofrezco disculpas porque hoy me ha empezado una tos, así que si me da un ataque por ahí, no excusa. Bien, voy a presentarles este breve comentario sobre la clase del 29 de enero de 69, como ya señaló Sebastián, del seminario de uno al otro, y que en la versión de Pay 2 está titulada De Fibonacci a Pascal. No me resultó sencillo establecer un modo de presentar esta clase. Hay grandes dificultades relacionadas con el uso que Lacan hace de asuntos matemáticos, lógicos y filosóficos, cosa que hemos visto a lo largo de este seminario. Trenza tres disciplinas que, si bien tienen una estrecha relación, no son equivalentes. Y esa falta de equivalencia hace más difícil aún seguir el hilo, pues implica ciertos saltos, no siempre claramente articulados, pero que, en todo caso, están orientados por el interés de delimitar un discurso razonable para el psicoanálisis. Un segundo que están solicitando acceso por acá. Ya. Así las cosas, tomé la decisión de presentarles las cosas siguiendo tres ejes. Primero, indicando lo que en la clase parecen ser los objetivos de Lacan con respecto a los asuntos psicoanalíticos que le interesan. Segundo, mostrarles qué es lo que Lacan destaca de los asuntos matemáticos, por ejemplo, la serie de Fibonacci, de asuntos lógicos, la teoría de juegos, finito-infinito, sobre la apuesta de Pascal, y filosóficos, discusión sobre la existencia o no de Dios y su sustitución por el A. Finalmente, trataré de mostrarles cómo justifica Lacan el recurso a esos tres, a la luz de su interés por dar a la práctica psicoanalítica un estatuto racional. Entonces, el primer eje sería los objetivos de Lacan. Desde las dos clases anteriores, y de manera más determinante, desde la inmediatamente anterior, que fue la que comentó Ricardo la vez anterior, la serie de Fibonacci y la apuesta de Pascal han estado en el centro de la exposición. Lo que ha dejado claro sobre el lugar que les brinda es que hay al menos tres asuntos básicos a tener en cuenta: la arbitrariedad, el rasgo unario y la razón. El primero, un término usado en el sentido saussuriano, específicamente en lo que atañe al significante. El segundo, un término propiamente psicoanalítico, relativo a la identificación. El tercero,
uno propio del campo lógico-matemático que cumple la función de constante explicativa. Todo lo anterior en el marco de la función de la escritura. Derivado de lo anterior, pueden hallarse en la clase al menos los siguientes objetivos. Primero, precisar la función y el modo de operación de la ley. Segundo, demostrar la doble función del 1. Por un lado la arbitrariedad y por otro lado la marca que da lugar a la serie. Tercero, demostrar el valor de la proporción entre 2 como siempre orientada hacia una imposibilidad de escritura toda. Eso que Lacan llama lo que no cesa en escribirse y que en el caso de los términos usados por Lacan se escriben con la S barrada del sujeto dividido y con la letra A minúscula. Cuarto, indicar la diferencia entre sujeto del goce y sujeto dividido por la marca. Y quinto, plantear la necesidad de indagar la función del nombre del padre y su relación con el 1 y con la A minúscula. Esos serían como los 5 objetivos que se pueden hallar en la clase. Vamos al segundo eje. Matemática, lógica y filosofía. La serie de Fibonacci, como ya lo mostró la vez anterior Ricardo, es una sucesión infinita de números naturales que se genera a partir del 1. Por supuesto, el 0 está implícito, pero no hay serie posible a partir del 0 como único valor. Como ocurre con toda formulación matemática, existe, como la llama Lacan en el texto, una ley de formación. ¿Cómo entender esa ley de formación? Les propongo definirla así. Aquel valor simbólico que explica la relación entre 2 o más términos y las consecuencias que de ella derivan, o sea, que derivan de esa relación. Tengan en cuenta que al tratarse de esta sucesión, la ley a la que nos referimos aplica de manera particular para este caso. No es una ley general. Esa ley, la de la serie de Fibonacci, se puede expresar con las siguientes ecuaciones. Primera ecuación, función de 0 igual 0, que sería el número que no cuenta, pero que es necesario para poder tender al infinito en la serie. La función de 1, que es igual a 1, y ya la función que determina el hallazgo de los números en la continuación de la serie, que es la función de un número cualquiera, que implica sumar el número que se tiene como último por el número anterior, ¿cierto? Que es esa tercera que está allí. Estas 3 ecuaciones definen la relación de recurrencia, que además puede expresarse de manera inversa de la siguiente manera. Esta ecuación lo que muestra es que si, al contrario de lo que está sumado acá, establecemos la resta entre los términos que componen la serie, pues va a darnos 0, lo que demuestra que esa escala decreciente pues, es el resultado precisamente de una serie que tiene al 0 incluido, aunque no sea expreso en la serie Fibonacci de arranque común. Como saben, todo número de la serie de Fibonacci será un número natural. Entonces tenemos el 0, el 1, y ya a partir de las sumas, pues se suma el 1 con el nuevo 1, que es 2, luego el 2 con el 1, 3, 3 más 2, 5, y así sucesivamente hasta el infinito. Sobre esto, entonces, nos interesan 2 cosas. A, que la serie requiere al 1 para comenzar. B, que la ley que rige la recurrencia entre los términos para la aparición de uno nuevo es una constante, a saber, la sumatoria del número resultante de los 2 anteriores y el inmediatamente anterior a dicho resultante, que es lo que se expresa pues con esta ecuación de acá. Que la serie inicie en 1 es un hecho arbitrario, pero la ley, bueno, aclaro qué quiere decir arbitrario, que podría haber empezado por 2 o por 3, y mientras se mantenga esta ecuación como ley de formación, siempre va a poder sostenerse la serie de Fibonacci. Pero, digamos, en este caso, pues la serie empieza con el 1, pero la ley que rige la recurrencia, es decir, el valor simbólico que explica la relación entre 2 o más términos y las consecuencias que de ellas derivan, es una constante, que es la constante que está expresada en esta fórmula, es decir, lo que implica la ley. Entonces, la función de la ley es esa función de constante y dar ese valor simbólico que explica la relación entre 2 o más términos. Eso es importante también para entender por qué al final de la clase Lacan va a señalar el nombre del padre precisamente siempre en relación con lo simbólico. Aclarado esto, el paso siguiente de Lacan consiste en situar ya no la ley, sino otra forma de razón, y allí uso la R que se usa para razón en matemática, y aprovecho el uso de esta R que en este caso no solamente vale como razón, en el sentido matemático, sino también pues, como real en el sentido lacaniano, porque vamos a ver que el modo de razón que va a usar Lacan es el que corresponde con lo que él va a llamar el registro real, y que resulta de interrogar la proporción entre los términos que participan de la sucesión.
Dicho de otra manera, ya no se trata de saber qué nuevo número surgirá en la serie y así hasta el infinito, sino cuál es la proporción que resulta de tomar cada pareja de números naturales y hallar el valor que surge. Reitero, no cuando ellos se suman, que es lo que pasa con el hallazgo del número siguiente de la serie y que en este caso parecen hacer 1, pongan ahí ustedes la función fálica en el sentido lacaniano, sino lo que resulta de la división entre ellos. Es la proporción se va a encontrar o hallar es a partir de la división entre parejas de términos, de números naturales. Es por ese motivo que la proporción áurea se vuelve importante. Perdón. Es lo que Lacan destaca en la página 129 en la versión de PAI 2, solo que lo hace con una pequeña variación que ya veremos más adelante, ya que en lo que corresponde propiamente a la relación entre la proporción áurea y la sucesión de Fibonacci, las divisiones serán, por ejemplo, las siguientes. Tomamos el término 5 dividido en 3, da 1,66, que es un aproximado de la proporción áurea, 13 dividido en 8, otro aproximado, y así sucesivamente, 89, 55, cualquiera de los números que tengamos, de acuerdo a la serie. Entonces, estas proporciones se hallan siempre dividiendo un número natural mayor, por ejemplo el 5, por un número natural menor, por ejemplo el 3. Pero que en todo caso son números consecutivos en la serie. Como ven, todas ellas dan un número que se aproxima a la proporción áurea, que ustedes saben que ese cociente de la proporción áurea se denomina phi y se halla pues con esta fórmula que es el 1 y la raíz cuadrada de cualquier número, en este caso 5, cierto que sería 2.23, dividido entre 2, pues nos va a dar la proporción áurea, que es esta que está acá. Este resultado se produce cuando la serie es ascendente. Recuerden que Lacan diferencia allí las dos series ascendente y descendente. Y noten que el resultado siempre es superior a 1, 1.6, y es menor a 2. Ahí quiero llamar la atención porque el hecho de que sea mayor a 1 y menor a 2 nos sitúa en este par de significantes que va a ubicar Lacan, y lo que queda en el medio, que no es ni 1 ni 2, pero intenta ser representado por ambos y ninguno lo representa, es lo que llamamos sujeto del inconsciente o el sujeto dividido, y que Lacan lo va a situar precisamente en este punto un poco más adelante en la clase que él allí pues presenta. Entonces, y noten que el resultado siempre es superior a 1 y menor que 2. Pero en todo caso, un número irracional que no cesa de no escribirse. Es decir, que nunca la relación entre dos, cuando se plantea en términos de lo que define su división, de dos números enteros, quiero decir, lleva a un entero nuevo, a otro entero. Y además, siempre nos aproxima al número áureo. Ahora, en la versión que encontramos en el seminario, las divisiones propuestas por Lacan son 1 dividido 2, que da 0.5, 2 dividido 3, que da 0.6, 3 dividido 5, que da 0.6, 8 dividido 13, que da 0.615, 13 dividido 21, por ejemplo, que da 0.61, 90, 47, etc. La variación que les mencionaba que hace Lacan está en que aquí la división es inversa a esta. Fíjense que acá siempre es un número mayor sobre uno menor. Lacan la propone al contrario, un número menor sobre uno mayor. Es decir, contraria al del cociente de phi, con lo cual no vamos hacia la proporción áurea, sino hacia otra R, hacia otra razón. Lacan escribe esa razón así, la asigna con la letra A minúscula, y dice que esa proporción es 0,618 y lo que sigue, dice Lacan. Esa variación es conveniente para los fines de Lacan e introduce una nueva razón, un nuevo real, que no es necesariamente arbitraria, esa razón, toda vez que demuestra que, por un lado, en la sucesión ascendente, la razón es áurea, por lo que no es ni 1 ni 2, corresponde a la división del sujeto. Y por otro, en la sucesión descendente, la razón o el real nunca es 1 ni 0, sino una falta perpetua que toca el límite 0, es una imposibilidad de relación absoluta, y Lacan la va a vincular es con el sujeto del goce. Es por eso que a la segunda la nota con la letra A, que es la del objeto causa. Ambos serán reales, digamos, la letra en el inconsciente o la razón desde Freud. Eso quiero ser enfático porque precisamente Lacan lo que trata de demostrar es que el inconsciente no es irracional, sino que hay una cuestión de razón, pero es una razón matemática en la manera en cómo opera el inconsciente. Mientras que el 1 será la marca que funda la identificación, el significante. En ambos casos, división del sujeto y objeto A, se plantean límites que tienden al infinito. Dicho de otra manera, formas de razón, de real, que demuestran que límite y finitud no son la misma cosa. En este caso se trata de límites que tienden a un infinito que no se sabe escribirse. Esta fórmula no es de Lacan, pero
la tomo porque es una fórmula genérica para mostrar precisamente una forma de límite de razón que tiende al infinito y que en matemática también se toma a partir de la letra A. Es decir, que hay una coincidencia más allá de que Lacan use la letra A minúscula como referencia al otro. En un principio, en matemática también se usa para hallar esos límites infinitos, en este caso, la letra A minúscula. Ahora bien, Lacan nos presenta sus dos versiones de la serie, ascendente y descendente, a partir de la suma en la ascendente y de la sustracción, respectivamente. En este caso, la sustracción en la descendente. Pero intentando mantener un orden que exprese las dos razones derivadas de las relaciones de división, que son estas dos que están en el texto. Todas las versiones que yo he tomado acá para colocar en la página que está en el seminario, las he tomado en realidad la versión en francés de Stafford. Igual los cuadros de la teoría de juegos. Entonces, para no profundizar mucho, pero que quede claro, digamos, la serie ascendente arranca en 1. Lo único es que Lacan va a mostrar pues, que al introducir no solamente la suma, sino también la relación de la proporción en 3 términos, entre los 2 términos, pues se va a ir incorporando una A que queda, digamos, suspendida como razón, mostrando la proporción áurea, mientras que en la que tiene que ver con el sujeto del goce, él arranca desde una vez con la razón de la división entre 0 y 1, entre 1 y 2, perdón, 1 dividido 2, que señalaría el 0,5 de inicio, y luego se va repartiendo entre izquierda y derecha esas proporciones del número irracional para poder mantener esa serie hasta así. Yo les confieso que hice la prueba y Lacan, esta no se sostiene como Lacan la plantea. Se puede hacer, pero es incorrecta la que hizo Lacan, descendente. A partir del 5 y el 8 es incorrecta. Pero bueno, eso después se puede solucionar. La primera parte de una arbitrariedad. El 1, significante. La segunda parte de una razón. A, objeto causa. Entonces, entendamos que el significante tiene la condición de arbitrariedad, la razón tiene la condición de ser lógica y matemática y está vinculada con la causa, con el objeto. La primera, o sea, la arbitrariedad, da cuenta de la identificación, y la segunda de la falta como causa. Así las cosas, se trata de, y ahí cito a Lacan, saber cómo representar correctamente una posible conjunción de la división subjetiva. Y por otro lado, este A, en el cual solo puede asirse lo que atañe al goce respecto de lo que se crea por la aparición de una pérdida. Está ahí la cita. Entonces, no hay 1 igual 1 que se sostenga más que como apariencia, o sea, como contingencia en el sentido lógico. Por eso Lacan dice que la función fálica es aparentemente necesaria, pero en realidad es contingente. Esto quiere decir que no hay nada idéntico a sí mismo, ni forma de conocerse a sí mismo plenamente, ni de un saber absoluto, ni de una verdad como universal. Una cosa más, antes de pasar a Pascal, Lacan menciona la relación entre el rasgo unario y el Exensuk planteado por Freud en Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Pero como ven, no lo desarrolla en este capítulo. Lo dejo pues solamente como recordatorio de algo que más adelante será abordado en el seminario. Ahora bien, en cuanto a la apuesta, Lacan intenta presentarla excluyendo, hasta donde le es posible, su sentido filosófico, para situarla en relación con los modos de razón que nos ha presentado a partir de la sucesión de Fibonacci en torno al A y a la división subjetiva. La secuencia es ahora articulada a la luz de la teoría de juegos. Es decir, la teoría de juegos es un modelo que plantea la tesis de que es posible determinar las condiciones de la toma de decisiones, o sea, de hacer una elección, en una situación de conflicto en la que priman intereses contrapuestos. Lacan lo formula del siguiente modo. Entonces nos va a presentar la estructura cuadripartita de la teoría de juegos y nos va a ir situando términos en cada casilla. Abajo a la izquierda va a colocar una A minúscula que va a hacer referencia a una proliferación de objetos A. Arriba a la derecha nos va a colocar el símbolo infinito que va a hacer referencia al infinito en términos de la producción incesante de números enteros, por ejemplo, la serie de Fibonacci. Luego aclara que para que haya ese infinito entero es necesario que se incorpore el cero. Por eso ustedes ven que para poder que funcione esa estructura cuadripartita debe agregar un cero en cada casilla correspondiente de las restantes. Uno para que tienda al infinito la serie de números naturales y otra para que se sostenga el infinito como límite infinito de las proporciones, tanto la áurea como la división del sujeto que están representadas en esta que está acá abajo. Tengan en cuenta que lo que llamamos elegir está representado en el esquema a partir de los dos lados, izquierdo-derecho, y de los dos niveles, arriba-abajo.
Puede elegirse bien la pareja vertical izquierda o bien la pareja vertical derecha, o también la pareja horizontal superior o la pareja horizontal inferior. Es decir, 4 opciones de elección hay. Esta matriz es a su vez para Lacan un modo cuadripartito de dar cuenta del discurso. Esto debe ser tenido en cuenta. Lacan está intentando formular una teoría de los discursos a partir de la teoría de los juegos. Saben que es una teoría que se desarrolló entre los años 40 y 50, pero que tal vez el más conocido de lo quien lo desarrolló, y tal vez pues porque ganó el Nobel, hicieron una película sobre él, es John Nash, el de la película La mente brillante. En economía particularmente hizo el desarrollo de la teoría. Entonces, de la teoría de los juegos, por tanto, hay una combinatoria de términos que respondan a una razón particular con unos términos específicos. Usará la A como nominación para ese campo que el discurso constituye, y con ella sustituye al Dios de Pascal, y dice Lacan, ahí lo cito, la puesta en tabla sobre qué? Sobre un discurso que se relaciona con Dios, a saber, una promesa que se le imputa, la de una infinidad de vidas infinitamente felices. Hasta ahí la cita. Recuerden que esa apuesta de Pascal está en Pensamientos, este textico, en una parte que se llama precisamente finito e infinito. Y esa apuesta, abro comillas, es coherente con la posición siguiente. No podemos saber si Dios es ni lo que no es. Hasta ahí la cita. Esto queda sustituido en Lacan por lo siguiente. Y Lacan va a desplazar el problema dejando de lado a Dios. Le interesa más el tema del otro, como lo va a llamar con mayúscula. Según este otro con mayúscula, esta A, exista o no, este campo de discurso, digamos, sea admisible o rechazable, se produce una división de los casos. Esa división de los casos está así. Si el A es retenido de entrada, el A equivale a 0. Entonces, vamos a ver cómo Lacan va a distribuir esa versión que él hace acá, ¿cierto? Que es, él coloca el sujeto que tomaría la decisión acá arriba, aquí en la versión de Payaso aparece yo, pero ustedes ya vieron que hay un error, una imprecisión en la traducción, y es que en todas estas partes donde en estos capítulos aparece yo, el término que está usándose en francés es je y no moi, y en ese sentido nos remite más a esta versión del yo simbólico, más bien del lado de lo que tiene que ver con, no el sujeto digo, pero sí con el sujeto, digamos, a nivel del significante. Y del otro lado el discurso, que serían los dos campos. Entonces, vamos a ver cómo explica Lacan esta estructura que está acá. Dice, y ahí pues cómo se representan las cosas. Hice esta matriz no porque me parezca suficiente, sino porque es por lo general a lo que uno se atiene. Estas casillas no poseen más importancia que las matrices con las que se sostiene una combinatoria en la teoría de juegos. Lo que representamos aquí con A es el campo del discurso, está A. Según esta exista o no, sea admisible o rechazable, se produce una división de los casos. Si el A es retenido de entrada, el A equivale a 0. Esta equivalencia de A con 0 no significa más que esto. En el nivel de la teoría del juego, una jugada arriesgada debe considerarse perdida. Ahí agregamos, siempre debe considerarse perdida. Dado que queremos articular como un juego, lo que ocurre con la apuesta de Pascal no es de ningún modo un sacrificio. Es la ley misma del juego. La ley es la apuesta en sí misma. Asimismo, si A no existe, es decir, si la promesa no es admisible, nada de lo que se sitúa más allá de la muerte es sostenible y tenemos también 0, pero que no significa nada, excepto que la postura del otro lado representa por infinito que está perdido. Establecidas las coordenadas, Lacan va a enfatizar lo que separa la apuesta de Pascal con respecto a lo que el psicoanálisis demuestra. Indica que en Pascal se trata de una promesa, ese es el eje central del problema de la apuesta. Se declara que existe la posibilidad de una serie de vidas infinitas, en el sentido de los números enteros, lo que la sitúa con respecto a la función fálica, es decir, a la ilusión de totalidad, de unidad, de goce absoluto del paraíso. Y en tanto que se trata de una sola posibilidad de elección, lo que se elige lleva inexorablemente o bien a la unidad, la serie infinita, el paraíso, el goce absoluto, o bien a la pérdida absoluta, que ustedes saben que Pascal lo sitúa del lado del infierno, de la condena. La cuestión es que, abro comillas, dice Lacan, el sujeto no es de modo alguno algo que podamos contentarnos de enmarcar con la conjunción de un número cualquiera de significantes. Está ahí la cita. Entonces, ¿qué está aclarando Lacan ahí? Que el sujeto no es idéntico a uno. No hay forma de que allí el sujeto se ubique como el equivalente a ningún número natural de la serie infinita. Es decir, no hay significante que sea equivalente al sujeto, pero podríamos decir también no hay significante que represente al sujeto.
Ya vimos que, según el modo en que Lacan se sirve de la razón áurea, el sujeto queda sometido a una división que no es igual a 1, al S1, y tampoco a 2, al S2, y que lo sitúa en un número irracional que no se sabe escribirse, que es la proporción áurea. Y por otro lado, hay que tomar en cuenta que, abro comillas, de toda conjunción significante resulta un efecto de caída que da nuestro A minúscula, ¿no? Que es esa ley, digamos allí, de esa forma de razón del límite infinito. Entonces, da nuestro A aquí inscrito en la casilla inferior izquierda. Perdón, subo para mostrarles este de acá. Una conexión que no es en absoluto separable de la construcción de la matriz. Y desde ahí, Lacan da una conclusión, abro comillas. Precisamente de eso se trata en el progreso engendrado a partir del psicoanálisis. Se trata de estudiar la consecuencia de esta conexión que es el sujeto dividido, es decir, no ligado al simple establecimiento de matriz. Está ahí la cita. Separa entonces así la forma filosófica basada en la creencia, en la promesa pascaliana, de la lógica introducida por el psicoanálisis basada en formas de razón propias del inconsciente. La imposibilidad a la que queda así sometida la apuesta de Pascal consiste en que, abro comillas, por infinita que sea, esta serie no es menos reductible a un uno de cierto tipo, el uno que entra en conjunción con el A. Está ahí la cita. De este modo, dice Lacan, notarán que no hago más que indicar al pasar todo tipo de puntos aclarados por el progreso de la teoría matemática y que de alguna manera sacuden el velo. Bajo este velo está la articulación del discurso, sea cual fuere, incluido el de la llamada promesa, a saber, su efecto de caída y a nivel del goce. Si se descuida lo que esconde el velo, se desconoce la verdadera naturaleza del objeto. Hasta ahí la cita. Por un lado, pone de manifiesto que el psicoanálisis está allí para levantar el velo e ir en la búsqueda de lo que no debe descuidarse y que fue introducido por el descubrimiento freudiano, a saber, lo inconsciente y con ello el goce y la verdadera naturaleza del objeto A. Por otro lado, ubica la práctica analítica como una práctica del discurso, en la que conviene, hay una cita, distribuir las cosas de otro modo en lo que atañe a la apuesta si queremos darle su verdadero sentido. Está en la cita. En el apartado siguiente veremos cuál sería ese sentido. Hasta ahí el segundo eje que les había propuesto, vamos al tercero. Justificación del uso de los tres anteriores, o sea, de la matemática, la lógica y la filosofía, para dar su estatuto a la práctica psicoanalítica. Dice Lacan que ese sentido al que se refería acá ya está expresado por el propio Pascal cuando afirma, están comprometidos. ¿Qué quiere decir están comprometidos? Sino que para hacer un juego de palabras, lo que está comprometido es yo. Ahí el juego de palabras que hace Lacan es que enganche es comprometido, tiene al final ese ye que suena como el sujeto. Este sujeto está ahí comprometido por la pérdida, no porque al elegir pueda llegar a perder, como si se tratase de algo potencial, que es lo que supone Pascal, sino porque, abro comillas, la pérdida ya está allí. Es estructural, es el objeto. Esa es la diferencia radical, digamos. Para Pascal, la pérdida es potencial, se puede ganar o perder. Para Lacan, la causa es perdida por estructura. Verlo de otro modo sería una, dice Lacan, pura y simple reducción del yo a lo que se enuncia. Es decir, si no se asume que la causa está perdida, sería suponer que el yo se puede renunciar, en este caso el sujeto, al sujeto renunciado. Digámoslo así, quedaría por fuera de la enunciación. Y el psicoanálisis va a llevar eso justamente al paso hacia la enunciación. El psicoanálisis permite quitar ese velo, demuestra que allí hay algo que se enmascara. Entonces Lacan propone una nueva distribución introduciendo los negativos y unas barras. Acá pues a favor, en contra, a favor al izquierdo, en contra al derecho. Y arriba, si admitimos la existencia de A, abajo, si rechazamos la existencia de A. Con esta distribución yo les he organizado los casos como quedarían, aunque pues en el texto no están así de esta manera, pero me parecía que era más fácil presentarlos de esta forma para que quedaran claros. Primero, si Dios existe, se cree en la promesa de A. Un sujeto supone que lo sabe, pero es necesario agregar que está a favor. En ese caso tendríamos este cuadrante de arriba a la izquierda, ¿cierto? Se admite la existencia del A y se juega a favor de ello. Segundo, Dios existe, seguimos acá arriba, se cree en la promesa, pero se apuesta en contra. Entonces ahí si se apuesta en contra, a pesar de que se crea,
en la existencia de A, estaríamos, digamos, condenados al infierno. Se renunciaría a esa posibilidad de vidas infinitas y de goce absoluto. 3. Ya estamos en los de acá abajo. Dios no existe, sería esta barrada, es decir, que no se cree en la promesa. Un sujeto supone que lo sabe y agrega que está a favor de que no existe, ¿cierto? Es decir, que a pesar de suponer que Dios no existe, está dispuesto a arriesgar, a perder el A. Por eso la A ya tiene ahí el menos que Lacan indica. Y 4. Dios no existe, no se cree en la promesa. Un sujeto supone que lo sabe, pero está en contra. Dice Lacan, esos duermen en paz. Conservan el A, que es este lado de acá a la derecha. Pero ahí no hay ninguna apuesta, no se arriesga nada. Esas serían las 4 variantes introducidas en esa teoría de juegos por Lacan. Recuerden que les había indicado que en la teoría de juegos estaban los pares verticales y horizontales, y que se puede elegir entre ellos. Lacan, como ven, conserva esa regla, pero además establece una conexión entre diagonales. En la diagonal que va de 0 a infinito y de A a 0, que es esta que está acá, 0 a infinito y de A a 0, o sea, esta diagonal que va de izquierda a derecha, tienen gente, dice Lacan, que está tan segura de su posición que para ellos no hay en absoluto apuesta. Siguen la corriente de lo que saben. Hasta ahí la cita. La cosa se vuelve interesante, dice Lacan, es en la diagonal que va de menos A a 0 y de 0 a menos infinito, que es la que diría, digamos, esa diagonal que va de abajo a la izquierda, arriba a la derecha. Y hay una cita de Lacan. Perdón, que se amplió esto. Aquí se vuelve completamente interesante, dice Lacan. Piensen que ese menos infinito que ven aparecer en la casilla de arriba a la derecha se traduce en las escrituras de Pascal por un nombre, desde el infierno. Hasta ahí la cita. Pero esta cuestión supone la ilusión de atribuir a la función de A un más allá de la muerte, dice Lacan. Sin duda, se debe a su deslizamiento indefinido, matemático, bajo todo tipo de cadena significante. Hasta ahí la cita. Ahora tomemos el tiempo para leer lo que Lacan precisa a este respecto. Es largo, pero me parece que es necesario. No hay que traducir esto de una manera más homóloga con su función aritmética, esto del infierno. A saber que cuando este aparece, se refiere al infierno, la serie de enteros se redobla, lo que quiere decir que se divide. Este es el signo del algo que solo me parecía válido recordar al final de mi último discurso. A saber que al tomar el objeto A, y como ninguna otra cosa, lo que se pone en juego en la renuncia propuesta por Pascal, hay tanto infinito allí donde este juego del A encuentra un límite como allí donde no lo encuentra. Es decir, hay límite tanto, hay infinito, perdón, tanto donde hay límite como donde no. No basta por sí sola para descorazonar a los más valientes esta necesidad que nos engloba de no poder hacer efectiva la solidez de la más que un horizonte cuyo límite habría que interrogar mediante una medida indefinidamente repetida del corte de A. Solo que no tenemos elección. Nuestro deseo es el deseo del otro. Y según que la gracia nos haya faltado o no, lo que se juega a nivel del otro, a saber, de todo lo que nos precedió en ese discurso que determinó nuestra concepción misma, estamos obligados a no correr para estancar el objeto A. Está ahí la cita. ¿Cuál es la diferencia según estos párrafos tomados del seminario entre la perspectiva lógico-filosófica de Pascal y la introducción de la razón lógica por parte de Lacan? Que en la segunda, es decir, en la de Lacan, no hay elección posible. Lo que para Pascal es una cuestión de elección consciente, intencional y que llevaría a un destino según sus creencias y esperanzas, para Lacan queda limitado por un asunto de estructura, una razón que determina la aparición tanto de la división del sujeto como del objeto A. No se elige conscientemente perder el objeto, como no se elige conscientemente la división subjetiva. Tampoco se elige el deseo, pues es siempre deseo del otro. Pero sí se puede elegir, hasta cierto punto, consentir o no con él. Al igual que se puede elegir responder por las consecuencias de ese deseo. Mucho menos se elige cómo gozar, pues la voluntad que está allí en juego no es la de la conciencia del yo, sino la de la pulsión. Lacan concluye dejando indicada la función del padre. Con ironía señala sobre esta función que, abro comillas, los mismos que no tienen idea inventan espíritus para desempeñarla. Está ahí la cita. Se refiere a aquellos que un par de párrafos atrás había llamado padrazos, que en el esquema de la apuesta corresponden con el cuadrante de abajo a la derecha, el cuadrante que está en A0. Se trata de los que están muy cómodos y seguros, creyendo saberlo todo, incluso cómo matar al padre.
Ese, dice Lacan, asesinato del padre ciega a todos estos toritos imbéciles que veo gravitar de tiempo en tiempo en torno a mí en arenas ridículas. Hasta ahí la cita. Pero como bien aclara, otra cita, el asesinato del padre quiere decir justamente que no se lo pueden matar. Ya está muerto desde siempre. Queda excluida, así, la posibilidad de encarnar al padre. Es un acto de fe. El padre es un acto de fe. Se trata del significante, por lo que su estatuto es simbólico. Está en el nivel del significante, por tanto, la arbitrariedad, lo que explica que nunca se sepa quién es, y aún así se crea en él. Esto exige situar el nombre del padre en relación con la función de la ley. Y cierra la clase señalando que es necesario tomar la otra cara, es decir, otra cara además de la función de la ley. Esa otra cara ya no como eje en torno al cual gravita la subjetividad, que sería la ley del nombre del padre, sino lo que atañe a su relación con el goce. De ir del lado del objeto A. Deja abierta la cuestión y le suma lo que nombra como objetivo de su seminario de ese año. Avanzar un poco más en lo que concierne a la transmisión del nombre del padre, a saber, en lo que concierne a la transmisión de la castración. Bien, ese era el comentario que ha preparado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, John. Muy interesante. Sigue siendo muy difícil en todo caso. ¿Alguien tiene algún comentario, una pregunta? Beatriz. Pues no puedo dejar de reírme por tu comentario, Sebastián. Sí, realmente cuando Lacan se mete con todas estas cosas de lógica y de matemática, sobre todo para quienes no manejamos estas disciplinas, se nos hace muy complicado. Yo hacía un chiste por una de nuestras redes internas en donde John decía que esto era muy difícil y yo le decía, pues lo único que tienes que decir es para qué le sirve esto al psicoanálisis. Bueno, yo creo que consiguió el objetivo, que John francamente hace una explicación paso a paso que esclarece la lección. No digo que todo queda completamente claro, pero el esfuerzo que hace John es admirable, digámoslo así. Y voy a decir por qué. Me parece que en general lo que yo veo en la lección, yo no hubiera sido capaz de hacer la exposición que hizo John, pero lo que yo sí captaba es que Lacan sigue intentando sustentar o sostener el sujeto del que él habla. Acuérdense que él empieza este seminario volviendo al grafo del deseo. Y yo siempre he dicho en todas las lecciones que hay que poner mucho cuidado porque Lacan, 10 años después, vuelve a lo que explicó en el seminario 6. Y es como un intento de hacer pasar, me parece a mí, algo que no pasa. Y es la teoría del sujeto que nos interesa a nosotros. Yo he insistido mucho, acuérdense en el seminario que intenté pues transmitir esto, donde Lacan está tratando de explicar que no es cualquier sujeto. Él lo dice de muchas maneras, con apólogos, a partir de la lingüística. Bien, aquí le tocó por el lado de la matemática, y me parece que lo que John logra cuando hace ese 1, ese 2 y coloca en la mitad de ese sujeto dividido para indicar pues qué es lo que está en juego, es que en esta lección Lacan, a ver, en el seminario 6, en las primeras lecciones, Lacan nos recuerda que el sujeto es efecto del otro, de la cadena significante, de la marca significante del otro, y que por esa marca hay una pérdida que si ustedes quieren la pueden marcar. 1 y 0. 1 el significante que le da origen y 0 la marca que sería la pérdida. O dicho de otra manera, el significante y el A, el S1 y el A. Entonces a Lacan le interesa mostrar cómo esos dos elementos que están en juego en la constitución subjetiva, cómo se relacionan, de qué manera se articulan o no. Pues lo que John nos muestra es que nunca hay uno que recubra el otro. Es decir, nunca un significante podrá decir el A, ni todo es puro A en la constitución del sujeto. Entonces, a mí me parece que lo que él está intentando es mostrarnos
esa relación entre el S1, que podemos llamar rasgo unario, que da origen a la constitución del sujeto, da origen a la repetición además, aunque no la mencione aquí. El intento de recuperación de lo perdido es la repetición. Eso raro pues que no lo haya mencionado, puede que lo traiga más adelante, pero aquí es la forma como el sujeto se constituye a partir de una pérdida inicial. John lo dijo muy bien, la apuesta está perdida, no hay que apostar porque es que está perdido desde el principio, y el S1, digámoslo así. Yo creo que esto es lo que Lacan pretende mostrarnos. Y por otro lado, la relación entonces entre lo simbólico y lo real, situándolo del lado de lo real, el objeto A, y el S1, pues por supuesto, del lado de lo simbólico. Ahora, la última parte, John, la del nombre del padre, no podría ser más preciso Lacan para mostrar de qué padre habla él. Fíjense bien, él dice que no se le puede dar, digamos, una consistencia en la realidad al padre, porque el padre es un significante. Y fíjense bien, no es lo mismo que el significante del nombre del padre de la metáfora paterna. Aquí se trata de otra cosa. Pero además dice algo muy importante que habíamos trabajado en el seminario del padre. Es tan necesario darle una consistencia a ese padre que se lo inventa. De hecho, en el siguiente seminario, Lacan va a hablar del invento del padre de la horda primitiva, el mito de Freud. Bueno, es lo que me parece que a donde apunta en términos que a nosotros nos interesa todo este asunto lógico y matemático, ¿no? Muchas gracias, Beatriz. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o tiene alguna pregunta? ¿O algún comentario que nos esclarezca un poco más, Diana? Muchas gracias, John. Aquí seguimos. Pero a ver si logro como decir lo que estoy pensando. Escuchando a Beatriz, no sé si le entendí, que dice que no hay que hacer la apuesta porque ya hay una pérdida allí, o sea que no tendría como sentido. Y yo había de pronto captado que Lacan precisamente, no sé tú qué piensas, ustedes qué piensen, sí, que Lacan precisamente retoma esa apuesta de Pascal, es porque Pascal parte de ese vacío. O sea, cuando encuentran el papelito, él dice es que está perdido, o sea, él parte de la pérdida. Y sin embargo, la apuesta le permite a él, como tú lo extraías en este texto que no está aquí en el seminario, porque parece que se puede escuchar más claro, le permite a él, a Lacan, mostrar que dependiendo del lugar donde el sujeto se sitúe, va a estar o feliz pensando que va a tener una vida para siempre, una, dos o tres o más vidas, que son las que se le pueden, por las que él puede apostar, o que va a haber otra posición que va a determinar también una posición diferente allí para el sujeto. ¿Sí? Que independientemente de la elección que haga el sujeto, hay algo del infinito, del vacío que hay que contar con eso, ¿cierto? Una vez que es como él lo dice, una vez que se hace la apuesta, una vez que hay esa elección, ya todo está perdido. Ya se parte de otro lado para ir. Por un lado, no sé ustedes qué piensen, por el otro yo tengo una pregunta, a ver si tú me explicas un poquito ese término que utilizas, que no lo capté, es como límite infinito, porque es como límite, si lo infinito precisamente no tiene límite, si tú me puedes ayudar un poquito como a desenredar eso, que pareciera que es como contradictorio, pero por algo es que se utiliza allí. Y gracias. Vale, Diana. Gracias a vos por las preguntas y comentarios. Sobre lo primero, Lacan, cuando habla de los cuadrantes y dice que hay personas que viven como tranquilas, acomodadas en lo que saben, pues en realidad está hablando precisamente del hecho de que por el mundo vamos viviendo como si fuéramos eternos, creyendo en la apuesta de Pascal, creyendo que podemos elegir una serie de vidas infinitas. Padecemos eso. Y en ese sentido, Lacan incluso dice que eso está en el núcleo de la neurosis y que entonces
pues la gente no arriesga, porque cree que no arriesgando va a vivir eternamente. Entonces prefiere vivir como si estuviera muerto, dice Lacan de los obsesivos, por ejemplo. Pero lo que ese obsesivo no sabe es que eso ya está perdido. ¿Sí? Entonces ahí es donde Lacan hace el llamado. Más bien lo que Lacan dice es, mire, lo que Pascal conserva es el velo de esa pérdida originaria, dándonos la ilusión de que se puede elegir y que uno puede renunciar a arriesgar, a apostar y quedarse muy cómodo esperando X o Y cosa. Lo que está desconociendo es que finalmente ahí hay otra cosa que es una causa que independientemente de la posición que uno tome, está perdida. Entonces, ese es el trabajo también del análisis. En el análisis uno llega esperando, incluso a veces, poder conservar esas vidas infinitas, tener acceso al paraíso, que a propósito de las estructuras freudianas no hubiera 3, sino 4, neurosis, psicosis, perversión y perfección, que sería con la que uno saldría de ahí si todo funcionara bien, ¿cierto? Todas estas ilusiones con las que alguien puede presentarse en un momento de su solicitud de análisis, porque en muchas ocasiones la gente no llega diciendo, vengo sabiendo que lo va a perder todo, al contrario, vengo es presumiendo que de aquí va a salir con una felicidad plena, todo solucionado, que esto va a ser como mágico y todo va a ser paz y amor en el futuro, ¿sí? Entonces como que Lacan intenta sacar de ahí esa vertiente pascaliana porque Pascal lo que nos muestra es el velo. ¿Cuál es la intención de Pascal en el texto? Convencer de que hay que apostar por la renuncia a los placeres de la vida. Es fundamentalmente, digamos, la renuncia al goce. Ustedes saben que Lacan sabe que al goce no se puede renunciar. Hay que ver qué hacemos con él, pero renunciar es imposible, ¿cierto? Eso lo diría allí sobre ese primer punto. Y sobre el término infinito y límites, que matemáticamente son términos distintos. Por ejemplo, de pronto una forma sencilla de explicarla es pensar en un balón o en el globo terráqueo, ¿cierto? Un balón tiene límites, un límite que separa adentro de afuera. Un balón de fútbol tiene un límite, el límite que separa el adentro del afuera. Pero si usted se mueve sobre la superficie del balón, es infinito, porque usted puede girar infinitamente sobre la misma línea una y otra vez en ese balón. Entonces, el infinito ahí marca es la serie de puntos sobre la superficie, es decir, la serie de números enteros en la serie de Fibonacci. Es el infinito. Pero el límite es lo que demarca cuál es el borde que separa un espacio de otro. Son dos cosas distintas. Uno tiene que ver con el recorrido por una superficie y el otro tiene que ver por lo que separa la cara de una superficie de otra. Por eso la banda de Möbius es infinita, pero tiene límite. ¿Cuál es la prueba de que tiene límite? Que usted sabe si la torsión está al lado derecho o está al lado izquierdo. ¿Se han dado cuenta? Si usted coge la banda de Möbius, usted sabe si la torsión está al lado derecho o izquierdo. O sea que usted puede orientarse de derecha a izquierda, hay un límite en relación a la diferencia de los espacios. Pero el paso de una cara a la otra se hace a través de una línea infinita, que es la línea que se hace medialmente a través de la banda. Entonces, matemáticamente son dos conceptos distintos. Entonces, algo puede ser limitado infinito, o puede ser limitado infinito, o puede ser finito e ilimitado. ¿Sí? Y los límites, un tipo de límite muy particular, que es el que se define con la razón que explicaba allí, de la A igual límite, entonces razón que tiende al infinito, es la formulita que les decía allí. Ese tipo de límites son límites que son asintóticos, es decir, que siempre tienden a acercarse al eje, cualquiera de los dos, X o Y, pero nunca tocan el eje propiamente. Siempre queda una pequeña distancia, que es un poco lo que en la alegoría o paradoja de Zenón, ¿cierto? De la tortuga y Aquiles, está implícito, ¿cierto? Cada vez que lo alcanza media distancia, como eso se divide, esa es la proporción, y por eso Lacan usa la división, cada vez que se divide ese espacio que se recorre por un número menor, que es el de la mitad, queda más corto, pero nunca llega a alcanzar matemáticamente a la tortuga. Lacan introduce allí del lado del decreciente, que eso me llamó mucho la atención, dice que el límite es lo real, lo que no implica que no sea infinito. Pero pone o sea, en ese punto ahí, ¿cómo lo ves? Porque él lo dice así en la lección anterior, dice, hay un límite en lo decreciente, aunque eso siempre se va al infinito, pero él pone lo real allí. Y tú también lo traes aquí hoy, con lo de la proporción.
El límite tiene que ver con lo imposible. Es decir, en lo real el límite es que hay una imposibilidad lógica, una aporía, un callejón sin salida, una paradoja que hace que allí ya no se pueda escribir, digamos, con certeza, por ejemplo, la verdad, ¿cierto? Como la paradoja del barbero, en la paradoja, pues, como la presenta Russell a propósito del conjunto universo. Pero lo infinito está precisamente en que esa proporción de A es un valor que nunca cesa o que no cesa de no escribirse, que es el hecho de que no importa cuánto tiendan a ponerse números, usted puede seguir 0.5, 14, 23 y seguir y seguir y seguir. No importa cuánto se escriba, eso va a tender al infinito, pero nunca va a llegar a la unidad. Nunca va a ser uno. Y por eso queda ligado a un límite, que es el de la imposibilidad lógica por la paradoja, pero tendiente al infinito porque nunca va a terminar de escribirse. Y esa es una condición de todos los números irracionales. Los números irracionales se caracterizan por eso. Por ejemplo, pi es otro número irracional, ¿cierto? Que tiene esa característica. Lo que hace es la proporción áurea, a Lacan le interesa más porque está en todas partes. En la naturaleza, en la geometría. Es una constante muy peculiar. No así pi. Pi tiene una función muy tú específica porque dices, solo funciona en el diámetro del círculo, de la circunferencia. ¿Cómo? ay, qué pena, Sebastián, no hay más preguntas. No, Solo bien, esto. adelante. Y cuando tú dices que el sujeto nunca va a ser idéntico al uno, o sea, es que no va a haber algo que pueda representar ese sujeto Correcto. por Por esa eso misma Lacan, pérdida, ni de exacto. un lado del A ni del otro lado, porque nunca va a estar el número completo. Siempre va Claro, a haber una fracción. por eso Lacan coloca el sujeto del lado de la proporción aula. 1.16, que es un número que está entre 1 y 2, entre ese 1 y ese 2. Ahí está el sujeto dividido. Por eso Lacan dice, el significante es lo que representa un sujeto para otro significante, pero la representación es fallida, porque el sujeto queda dividido entre esos dos significantes y no es ni el uno ni el otro. Entonces, si el sujeto Lacan lo ubica del lado de la proporción áurea, que es superior a 1, pero menor a 2. Mientras que el objeto A lo sitúa de la proporción que él extrae con la inversión de los términos de Fibonacci, colocando como divisor a un número mayor, que da siempre 0.5, 0.6, es decir, que está entre 0 y 1, pero no es ni 0 ni 1, y siempre queda en esa tendencia del límite imposible, pero infinito. Entonces Lacan coloca, es decir, usa esas dos proporciones, y por eso el término proporción es importante cuando él habla de no hay relación o proporción sexual, porque hace referencia a esos dos términos, al sujeto y al objeto A, donde la proporción siempre es un real. O sea, un número irracional. Diana, no sé si con eso respondí a tu inquietud. Sí, muchas gracias, John. Muchas gracias por ese trabajo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, en ese caso entonces los invitamos a, exacto, lo que Ricardo nos está presentando, que es la actividad de la siguiente semana, la que está realizando Beatriz, que está coordinada por Andrés, eh, en trabajando sobre el tema de la interpretación. En la siguiente lección, el siguiente encuentro, Beatriz propone por la ruta del seminario 15 el sujeto supuesto saber. Eh, y bueno, em, como les digo, es la actividad de la próxima semana, comienza a las 7:20 también. Entonces los esperamos dentro de 8 días. Em, sí, Sebastián, yo aclaro una cosita que no está en el título, pero para quienes estaban interesados en la respuesta a la pregunta que hizo un chico sobre qué es el analista en el semblante de objeto A, de eso también se va a hablar. No está en el título, pero de eso también. muchas gracias. Pues como ven, va a estar muy interesante, entonces los esperamos dentro de 8 días.